nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos viendo, creo, después de 3 semanas, ¿no? Estas últimas 3 semanas han sido de mucha felicidad para mí, para mi familia, porque hace 3 semanas, hace 3 domingos se casó mi hija Alejandra. Ustedes la conocen, la mayoría de ustedes. Y Dios es fiel, porque a veces uno tiene el temor de que sus hijos solamente se junten, ¿no? Y se vayan de casa. Pero Dios es fiel. Se casó en santo matrimonio y mañana viaja a Estados Unidos a vivir, así es que tenemos que salir volando a las 12 hacia el sur, que le vamos a despedir a él y a Fernando, su esposo. De ahí la siguiente semana cumplimos 29 años con mi esposa, también mi hija se casó en Chincha, tuvimos ese fin de semana en Chincha. El siguiente fin de semana estuvimos en Ica por nuestras bodas, 29 años de casados con Ivonne. También Dios es fiel. Y la semana pasada estuvimos con toda la familia aprovechando para estar con Alejandra en Nazca. Y estuvimos ahí todo el fin de semana, ¿no? Disfrutamos la familia, Alejandra, ya que viaja mañana ya a vivir a Estados Unidos. Y también Dios es fiel porque nos dio un buen tiempo. Y ahora este domingo estamos acá nuevamente, ¿no? Sanitos y salvos, y con la satisfacción de poderles predicar la palabra. El honor, siempre digo yo, hermanos, para mí es un honor predicar la palabra del Señor. Me confronta primero a mí, y de seguro que los va a confrontar a cada uno de ustedes, estoy seguro, para lo cual vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que edifique nuestras vidas y edifique nuestra iglesia a través de su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder escuchar la palabra de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Padre, que Él es ancla de nuestras almas. Él es el que fija nuestro corazón para que podamos conocerte, Señor. Muchas veces, como tu palabra y este texto dice, dudamos hasta de tu existencia, Padre. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo es que podemos recobrar fuerzas y seguirlo a Él, seguir su palabra y poder nuevamente fortalecer nuestra fe. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos hables, a mí que me libres del error. Y te agradezco, Padre, por haberme confrontado con este texto de tu palabra. Y te pido por mis hermanos que van a escuchar tu palabra. Fortalece su alma, su espíritu, consuela sus corazones y exhorta también, Padre Santo, su vida espiritual. Ponemos en tus manos la santa predicación de tu palabra, en el sagrado nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Les invito, hermanos, a abrir vuestras Biblias. ¿En qué capítulo? 7, amén. Están atentos todavía. Y será así hasta el final, por fe. Siempre, hermanos, hay que hablar por fe, porque si hablamos por vista, nos vamos a desanimar, ténganlo por seguro, ¿no? Caminamos por fe. Como decir, con los ojos cerrados, pero nuestra mente puesta en Cristo. La palabra del Señor, que bien fue leída en la Nueva Versión Internacional, es mi versión favorita, hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez que desde hace muchos años, creo que desde el 2011-12, comenzamos a hacer lo que es exégesis de la Biblia. Y cada vez estoy más convencido de que esta traducción y este vocabulario que usa la Nueva Versión Internacional se acomoda más a la exégesis. O sea, a la interpretación de la palabra del Señor de los originales. Lo ideal sería que prediquemos en los originales, pero la verdad, hermanos, no sé hebreo, menos arameo ni griego. Y si les predico en estos idiomas, les aseguro que no los voy a edificar en absoluto, si sabría hablarlos, ¿no? Entonces, necesitamos una traducción. Y esta traducción para mí es la NBI, desde el título en este texto. ¿Qué dice en la Reina Valera? Quien tenga la Reina Valera, ¿qué dice el título de la Reina Valera?
los dos mensajeros de Juan el Bautista. ¿Mencionan a Jesús ahí? No. ¿Y qué dice la NBI? Jesús y Juan el Bautista. Porque este texto se trata de Jesús y Juan el Bautista. Ustedes se van a dar cuenta a través de este texto que acá lo que Lucas está hablando es de Jesús y de Juan el Bautista. Vamos a empezar por Juan el Bautista. Juan el Bautista, como hemos visto a través de estos primeros 6, 7 capítulos, pues era un profeta. Y el Señor Jesucristo lo resaltó como el más grande de los profetas. Recordemos que el último profeta, el penúltimo profeta antes de Juan, ¿quién fue? El último libro del Antiguo Testamento en el que termina el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento termina con Malaquías. Y este profetizó en los tiempos de Nehemías. ¿Se acuerdan? Nehemías, quien salió de la esclavitud y vino a Judá y construyó las murallas, ¿no? Ahí predicó Malaquías. Y estamos hablando del año 430 antes de este tiempo de Cristo, en el que vino Cristo. 430 años que había un mutum, un silencio de Dios. No habló Dios. Simplemente abandonó el templo, su espíritu de Jehová, y no habló por 430 años. Hubo un silencio. Y cuando comenzó a mandar mensajes, ¿se acuerdan de Zacarías? ¿Cuál fue el mensaje de Zacarías al papá de Juan el Bautista? Un profeta te va a nacer. Su nombre será, lo llamarás Juan. Este era Juan el profeta. Él preparará el camino del Señor. Era el último profeta del Antiguo Testamento, porque él todavía es, ¿cuántos meses antes que Cristo? Era su primo, por línea, ¿no? 6 meses, gracias Aura. Ahora está, pero estudiosa de la palabra del Señor y me alegra, ¿no? Y van a ver en esta prédica también, como dice al final, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Esto también vamos a ver en la prédica. Entonces, Juan el Bautista, ¿no? Era un profeta, pero se llamaba el Bautista porque bautizaba. Y sabemos que el bautismo viene desde el Antiguo Testamento, pero el bautismo tenía un significado especial con Juan el Bautista. El bautismo en el Antiguo Testamento era el lavamiento de una parte del cuerpo, ya sea manos, ¿no? Tórax, con fines rituales. Para hacer actos sagrados uno tenía que hacerse lavamientos. Ese era un bautismo, con fines rituales, casi sin ningún sentido de arrepentimiento. Pero Juan el Bautista le dio ese toque. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, imagínense, yo vengo al estilo Juan Bautista. Pecadores, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Y algunos que rechazan a Cristo, camada de víboras. Chacarambas, qué golpe, ¿no? Ese era Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento. Y choca, era así Juan. Juan el Bautista era la ley. La ley, ¿sabes? Tú no compartes. Tienes 2 camisas, dale una a tu hermano que no tiene. Tú engañas, deja de engañar. La ley. ¿Quieres bautizarte? Arrepiéntete. Deja de pecar. La ley te mostraba tu pecado. La ley para eso sirve. La ley dice que es el ayo que nos agarra y nos lleva y nos dice, eres pecador, estás muerto, eres pecador. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Para eso sirve la ley. Y la ley es el Antiguo Testamento. Ahí están los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos dicen qué cosa es pecar y qué cosa es la paga del pecado. Ese era Juan el Bautista. Ya vamos conociendo a Juan. Entonces Juan, como era un profeta del Antiguo Testamento,
y el Señor Jesucristo habló de él muy bien. Pues lo encontramos en el primer versículo 18. Si vamos de repente para poder, yo prediqué esto y a mí me encantó este segmento también de la palabra, todo en general, pero Juan se atrevió, ¿no? Tuvo la valentía de llamarle la atención ¿a quién? Al rey Herodes. Imagínense, o sea, un hombre del desierto, desposeído, con su única ropa de pelo de camello, de repente sucio, quemado por el sol, con su peinado rasta de repente, porque en el desierto no hay mucha agua, ¿no? Hasta de repente con mal olor va y al rey mismo le va a llamar la atención. Y le dice desde su puerta, seguro, Herodes, no salía, Herodes, pecador, te estás metiendo con tu cuñada delante de todo su pueblo. Estás con Herodías, esa no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Estás pecando. ¿Y qué pasó? Dice, pero cuando reprendió al tetrarca Herodes, versículo 9 del capítulo 3, por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Y ahí empieza este texto. ¿Dónde está Juan el Bautista? En la cárcel. ¿En qué cárcel? En la cárcel de Herodes, el rey. Y ahí empieza, cuando Juan está encarcelado, pero está con una esperanza, como todo profeta. ¿Qué esperanza? La que leímos en el Salmo 110, por eso al pastor le pedí, me había olvidado que lea el Salmo 110, que dice así, miren la esperanza de los profetas de ese tiempo. ¿Qué esperaban? Así dijo el Señor a mi Señor, Salmo 110, versículo 1 al 7. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el Mesías, el que iba a venir con tal poder que sus enemigos iban a ser el estrado de sus pies. Y Juan estaba preparando el camino para el Mesías. ¿Qué más? Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos, domina tú en medio de tus enemigos. Herodes, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Herodes, no sabes lo que te espera. Aplastará a los reyes en su día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Juan esperaba al Mesías. Juan estaba preparando ya al Mesías que estaba ya en la tierra, ya lo había bautizado. Pero sucedió algo. Y esperamos ese Mesías, hermanos, el de Apocalipsis 19. Ese jinete del caballo blanco vendrá por segunda vez. El que vino como cordero vendrá como león. Vendrá como león. Vendrá, dice, sentado en un jinete con sus ángeles. Y en su muslo, dice, dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él destruirá todo aquello que no dobla rodillas delante de él. Así, segunda venida es, la segunda venida de Cristo. Pero los profetas no tenían muy claro esto, porque la revelación no era completa, y dentro de ellos Juan el Bautista. Y miren, en ese concepto que tenía del Mesías, que no estaba equivocado, sino de repente estaba, digamos, sorteando un periodo. Y en ese concepto, en esa esperanza, pues vienen sus discípulos. ¿Qué dice? Versículo 18. Los discípulos de Juan le contaron todo esto
¿Pero qué le contaron? ¿Le contaron que vino ese ser montado en caballo? No, le dijeron, oye, Juan, ¿sabes? El Mesías, Jesús de Nazaret, sí, el mismo. Están hablando del mismo, sí. Ha perdonado a Leví, el cobrador de impuestos, y le ha puesto el nombre Mateo. A ese traidor lo ha perdonado. Y encima, para colmo de males, lo ha hecho su seguidor. Me imagino, no está en la palabra, pero me imagino, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, pues, y encima, esto sí dice, y encima ha ido a una fiesta que ha hecho Mateo, en su casa, sí, con el dinero de los impuestos que ha robado a nuestro pueblo, ha hecho un fiestón para Jesús y sus discípulos y sus seguidores. Y no sabes, han compartido la mesa, han comido y han tomado con publicanos y pecadores. Así no te creo. ¿Qué más? Bueno, dice que perdonemos a nuestros enemigos. Está enseñando no que destruyamos a nuestros enemigos, sino está diciendo que perdonemos a los que nos hacen daño. Juan seguro ya se estaba rascando la cabeza y decía, pucha, ¿qué más? ¿Qué más? Dice que no juzguemos, porque si no seremos juzgados en la misma medida. ¿Sabe? Sanó al siervo de un centurión, al que oprime a nuestro pueblo, lo sanó a su siervo, y de lejos, ni siquiera fue a su casa. Y al hijo de una viuda, que era su único hijo, que según la ley, si uno parte tempranamente es porque es castigo de Dios, lo resucitó. Y a mí no me saca de la cárcel, habrá dicho Juan. Y al final, ¿qué dijo Juan? Como digo, rascándose de repente la cabeza. Él llamó a 2 de ellos, de los que les traían esas noticias, y los envió al Señor, al mismo Señor Jesús los envió directamente para preguntarles, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú? Porque yo creo que no, porque yo esperaba a otro. ¿Eres tú el que debía de venir o esperamos a otro? En otras palabras, esperamos de repente a otro más poderoso, a uno que cumpla el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿esperamos nosotros a ese Jesús poderoso o no? Pronto viene, hermanos, pronto. Antes de lo que pensamos, porque como dicen, el matrimonio y la mortaja del cielo baja. Uno muere y está en la presencia del juicio del Señor. No sabemos si saliendo de la iglesia, Dios no quiera, te atropella un carro o a mí. Y estamos en la presencia del Señor, ya estamos porque cuando uno muere ya no hay tiempo. Uno cierra los ojos, abre y ya pasó el tiempo y está el juicio de Dios. Y los muertos resucitarán, todos, los que creyeron y los que no creyeron, y toda rodilla se doblará delante de Él. Así es. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús ellos, miren, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos ven. ¿Saben? Los ciegos se consideraban así como los cojos y los leprosos como castigados de Dios. No tenían derecho los que tenían defecto físico a entrar al templo de Dios. No tenían derecho porque eran castigados de Dios. Pero Jesucristo le está diciendo acá a Juan, en su misericordia, le está diciendo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a salvarlo. Vayamos a Juan, creo que es el versículo, los 2 versículos favoritos del cristianismo, Juan 3:16. ¿Qué dice?
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto le faltaba para completar a Juan su visión del Mesías. ¿Qué más? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En otras palabras, le está diciendo, vayan donde Juan el Bautista y díganle que yo he venido por los pecadores. Dice que los enfermos son los que necesitan de médico. Eso lo dijo claramente el Señor. También lo prediqué, no los sanos. Mejor leámoslo. Les invito a abrir vuestra Biblia, de repente les estoy mintiendo. Versículo 5, capítulo 31 de Lucas. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. ¿Por quién vino el Señor Jesucristo? ¿Por los que se consideran sanos o por los que nos consideramos enfermos? Les contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Nos consideramos justos o sabemos que el pecado mora en nosotros? Entonces les respondió, versículo 22, a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan de lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso aquel que no tropieza por causa de Cristo. El Cristo Cordero. El Cristo humilde, el Cristo que viene como hombre, el Cristo hecho pobre, el que decían hijo de carpintero. Dichoso el que no tropiece a causa de mí. Yo he venido por el pecado, yo he venido por los que sufren, yo he venido por los que están enfermos, yo he venido por los cojos, por los ciegos, por los que sufren a causa de la muerte. Todo eso es a causa del pecado, de la caída del hombre. Y Jesucristo vino a dar solución al pecado. Pero el costo era muy alto. Era su vida. Ese es el mensaje que le dio a Juan. Versículo 24. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Tan compasivo era el Señor Jesucristo, y a veces los que conocemos un poco más de doctrina en relación al estándar, o los que de repente estamos más años en la iglesia en relación al promedio, o los que de repente, entre comillas, hemos servido más tiempo en relación al promedio, pues podemos caer también. Y el bautismo de Juan me recuerda, hermanos, como era el bautismo de obras, a un juego que teníamos de pequeños niños en el barrio. Ustedes saben que no teníamos pues PlayStation, no teníamos computadoras, tablets, celulares. El juego era en la calle, o sea, ahí tenías, recuerdo, latas de leche Gloria, que eso se consumía desde hace muchos años, y con esas latas de leche Gloria inventabas un juego. Y ese juego consistía en que hacías un cuadrilátero, 4 postas, y salías con las manos así. Y los enemigos te ponían, o el grupo contrario, te ponía una lata en cada mano. Y según avanzabas a la posta, te ponía otra lata más y otra lata más. Y al final de la primera vuelta tenías una torre de 4 latas y andabas haciendo equilibrio, ¿no? Algo así es cuando uno comienza la fe cristiana. Primero empieza sin latas en las manos, es rebosante. Señor, me ha perdonado de todos mis pecados, soy libre. Y a la vuelta de la esquina, de repente a los meses, ya tienes un par de latas en cada mano, ya estás haciendo equilibrio. Por ahí, por la calle, alguien te puso pruebas.
El mundo, como dijo el pastor ahora, ¿no? Tenemos 3 enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Y por ahí la carne, te confrontas con alguien, un par de latas más en cada mano, ya estás caminando, ya haciendo equilibrio, ¿no? Y en el trabajo, otro par de latas más, ya tienes 6 latas en cada mano, ya no sabes ya si eres cristiano o no, ¿no? Y en la iglesia vienes y te pone, hay hermanos especialistas en poner latas, a veces yo hago tropezar hermanos también. Y en la casa, cuántas veces he hecho tropezar a Ivonne, a mis hijos. Culpable, culpable, culpable. Les he puesto 4 latas de golpe, haciendo trampa en el juego. Pero les digo, hermanos, ese era el bautismo de Juan. Pero el bautismo del Señor Jesucristo es, como dice Pablo, miren lo que dice Pablo, habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dice Pablo en capítulo 7, versículo 18: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esa es la ley. ¿Y qué más dice? Esa es la ley. Caminar así, con tus pecados, cargando y haciendo equilibrio, ¿no? Y hay gente que sigue caminando toda su vida así, ¿no? Pero ¿qué dice? Hasta que Pablo en el versículo 24: soy un pobre miserable, con 8 latas en cada mano, vagabundando por el mundo, siendo cristiano. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y ahí dice: gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque pagó tus pecados, pagó mis pecados, todos, desde el día en que naciste hasta el día en que te vas a morir. Consumado es. Antes de morir, dijo el Señor Jesucristo: está completo, no debes nada, yo soy la solución a tu pecado. Eso es lo que decía. A Juan le dijo a través de sus discípulos: yo he venido a causa del pecado, yo he venido por los pecadores, yo he venido por los enfermos, yo he venido por los que sufren, yo he venido por los ciegos que no ven, para que vean, para que caminen bien. Y ese es el mensaje que le mandó a Juan, un mensaje de amor. Y no lo juzgó. Es cierto que dijo: dichoso el que no tropieza por causa de mí. Pero cuando comenzó a hablar de Juan, cuando se fueron los 2 discípulos a contarle a Juan el mensaje que el Señor Jesús le había mandado, comenzó a hablar al resto de Juan. Y ahí no tocó su falta de fe, no tocó su error. A veces, hermanos, en la iglesia, cuando un líder o cuando un hermano que está encargado de un ministerio o que tiene muchos años sirviendo comete un error, Dios no quiera, digamos el pastor Abel, disculpe pastor que lo tome como ejemplo, tiene toda una trayectoria, pero Dios no quiera, él es infiel a su mujer. Les aseguro que hacemos papilla del pastor Abel. 2 comentarios: nosotros pensábamos, nosotros creíamos, pero ¿y su trayectoria? Todo lo que hizo no cuenta. A veces en la iglesia somos más crueles juzgando a un siervo que el mismo mundo. Y el Señor Jesucristo nos enseña que tenía compasión de su siervo. Es cierto, se equivocó, tuvo falta de fe, tropezó en Jesucristo lleno de gracia. ¿Y qué habló de Juan? Dijo, versículo 24: cuando se fueron los enviados de Jesús, comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan y les decía: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Que fueron a ver en Juan un hombre débil?
Un hombre débil no está en el desierto cumpliendo un mandato desde niño. En el desierto, qué difícil debe ser la vida en el desierto. Desde niño, quizás 12 años, porque sus padres, sabemos, eran mayorcitos cuando concibieron a Juan. Quizá murieron y él a los 12 años cumplió el nazareato, se fue al desierto. Se alimentaba de langostas, dice, de la miel silvestre, y vestía pelo de camello y un cinto de cuero. ¿Qué vinieron a ver? ¿Alguien voluble? ¿Vinieron a ver eso en Juan? ¿Un tipo voluble? Como decir, el hermano excusa. A veces viene, a veces no viene, ¿no? Yo también a veces estoy ahí, a veces se desanima, desaparece 2, 3 meses, de ahí vuelve a aparecer, se compromete a algo y siempre hay una excusa. ¿Vieron el Señor Jesucristo? En Juan ven eso, ven una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. ¿Saben, hermanos? Cuando una persona tiene una comodidad económica en la tierra, es más fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque no ora por lo que va a comer ese día. ¿Qué vinieron a ver? ¿A alguien, dice, a un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Es más difícil ser cristiano cuando hay problemas, cuando hay necesidad, cuando hay pobreza, cuando hay enfermedad. Ahí se prueba la fe. ¿Qué vinieron a ver? Dice. ¿A un tipo que vive en lujos? ¿Qué salieron a ver? Les pregunta el Señor Jesucristo en relación a Juan. ¿A un profeta? Sí, les digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. En otras palabras, está diciendo, mi Padre me dijo, yo estoy por enviar a mi profeta para que vaya delante tuyo. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Este versículo lo puse ahí como versículo en vuestros trípticos para que lo aprendamos de memoria. ¿Qué dice? Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. El más pequeño, no entendía esto, hermanos, el comentario no explicaba bien, ¿no? Los comentarios, ¿cómo es? Unos decían una cosa, el de base decía otra, que el Señor Jesucristo era el más pequeño, entonces se refería a él. Entonces yo confundido orando al Señor siempre por este versículo, porque este versículo es clave. Por eso lo he dejado para el final, la explicación. Y dice, al oír esto, dice, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos, en el versículo 29, fueron bautizados por Juan. No es por Juan, la versión creo que es, o sea, lo real es que Juan estaba en la cárcel, sino en el bautismo de Juan. Fueron bautizados en el bautismo de Juan, porque cuando escucharon las palabras del Señor Jesús entendieron lo que es la gracia. Entendieron que Él había venido por los pecadores y que necesitaban bautizarse. Y dice, viendo eso, dice, y fueron bautizados en el bautismo de Juan. Ahí creo la traducción, la que leo, pastor, era creo, ahí decía, ¿no? Por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los expertos, miren, en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando, o sea, no se hicieron bautizar por el bautismo de Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Esos fariseos a los que Juan les decía, camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar? Dicen que su padre es Abraham, pero Dios levantará de estas piedras descendencia de Abraham, y el hacha está puesta al pie del árbol.
Dice que no se hicieron bautizar por el bautismo de Juan. Rechazaron, dice, así el propósito de Dios respecto a ellos. Y vamos a hablar ahora de los que rechazan a Cristo, de los que rechazan la iglesia de Cristo. Hay gente que no les cae los cristianos. Basta que tú seas cristiano, ya te ponen la cruz. No la cruz, ¿no? Te ponen la X, porque ellos no creen en Cristo, pues, ¿no? Basta que sepan que tú eres cristiano. Rechazan. Ahora, no es cuestión de que eres bonito, feo, eres alto, eres chato, ¿no? O de repente, como dice acá, tocamos la flauta. Entonces, disculpen, el versículo 31, entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación, aquellos que rechazan a los cristianos? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que gritan unos a otros, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay una bonita prédica el siguiente domingo, no se la pierdan. Nuestro hermano Juan Carlos va a predicar de lo que es el servicio al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cuando nosotros servimos a la iglesia, servimos al cuerpo de Cristo. Ya el hermano Juan Carlos, estamos orando por él, vamos a tener una rica dieta el próximo domingo, una dieta espiritual. No piensen que va a traer chicharrones, ¿no? 31, 32 dice, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. ¿Saben? Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Se refiere a que hay hermanos en la gracia que de repente son carismáticos. Les gusta la música, les gusta alabar, ¿no? Les gusta aplaudir. Tocamos flauta y ustedes no bailaron. Sino que dijeron, hoy pucha, estos, como decían acá, porque vino Juan el Bautista, discúlpeme, el 34, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen, este es glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, vienen a la iglesia y dicen, ¿qué tienen estos? Tan locos. Tocamos flauta y ustedes no bailaron. Nos alegramos en Cristo y ustedes dijeron que somos fiesteros y borrachos. O sea, el asunto no es cómo es lo que ve en la iglesia, porque ya también van a una iglesia que de repente es un poco como éramos antes, poníamos nuestro ecran, himnos nomás, y cantábamos nuestro himno, ¿no? Y terminaba nuestro himno, y de repente alguien venía y decía lo que dice acá, porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y ustedes dicen tiene demonio. Acá no está el espíritu. Y rechazan. Estamos tratando de hacer un equilibrio con el apoyo de nuestros hermanos, un equilibrio, ¿no? La flauta y también, por supuesto, entonar la seriedad. En una iglesia debe haber un equilibrio entre la flauta y la seriedad. (35) Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Dice que el tiempo es el mejor juez. El tiempo es el que va a juzgar a quien tú seguiste, a quien tú llamaste loco o poseído. El tiempo lo va a demostrar. ¿Por qué? Porque dice, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Dice que la sabiduría empieza en el temor ¿a quién? A Dios. Ahí empieza la sabiduría. Y tú vas a ver cómo florece tu hogar, cómo florece tu trabajo, cómo florece tu iglesia y finalmente cómo florece la sociedad. El tiempo es el mejor juez. Y termina así diciendo, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Y el versículo que quedamos
explicar el 28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿A qué se refiere? Juan, el profeta más grande, lo compara con el más pequeño en su reino y le dice que Juan es más pequeñito que el más pequeño. ¿Y cómo es el Señor? Cuando tú estás pensando en tu prédica, ¡pum!, te manda un mensaje. ¿Y cómo es? Recibí un mensaje que decía, lo he acomodado un poco yo, hablaba de un tipo, esto no está en la Biblia, pero habla bastante, ilustra, dice las ilustraciones son como ventanas que uno abre en un cuarto oscuro para iluminarlo y para que uno pueda ver verdades. Esas son las ilustraciones. Y esta es una ilustración. Dice que una vez al cielo va un sujeto. Llega al cielo, ahí están los 24 ancianos, están los ángeles, arcángeles, Miguel, Gabriel, y le preguntan, ¿tú quién eres? Y este hombre dice, pues, bueno, yo me llamo, dice un nombre judío, griego, no sé, soy tal, pero ¿a qué iglesia perteneces? Bueno, yo en la tierra no he pertenecido a ninguna iglesia, nunca he ido a una iglesia. Y se preguntaban, ¿pero qué hace acá? Oye, por lo menos dinos, ¿qué doctrina tú crees? ¿Qué fundamentos de tu fe? Yo no conozco ninguna doctrina. Yo no conozco ningún fundamento de mi fe. Entonces, por lo menos dinos, ¿a qué te dedicas? ¿Has hecho obras buenas? No, no he hecho ni una obra buena. Yo era un criminal. Yo era un ratero. ¿Y por qué estás aquí? Y le respondió Lucas, y Lucas es el único que toca esto en los 4 evangelios. Es el único que cuenta así. Dice así, Lucas capítulo 23, versículo 39. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pero sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Colgado no puedes hacer una buena obra. Toda su vida fue criminal, ratero. Pero entendió que ese hombre que estaba colgado como él era justo. Y entendió que él era injusto. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y esa ilustración termina diciendo, sí, estoy viniendo a buscar a Jesús. Porque Él me aseguró que estaría con Él en el paraíso. La pregunta, hermanos, es, ¿las obras salvan? ¿El pecado te condena? ¿O Cristo es el que te asegura y te dice, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso? Somos salvos por fe. Dice, el justo vivirá por fe. Y el próximo domingo vamos a predicar nuestro hermano lo que es las obras agradables a Dios. Ese es el próximo domingo, porque ahorita estamos predicando lo que es Jesucristo, su gracia, su perdón, su salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 3. Pablo sí tenía esa revelación completa de Jesucristo, que no la tenía Juan el Bautista. Y qué bonito explica acá Juan de este misterio que estaba escondido
y que nosotros tenemos esa revelación y por la cual venimos y adoramos al Señor. Dice, por esta razón, capítulo 3 de Efesios, en NBI, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo estaba preso ese rato, así como Juan el Bautista, estaba preso. Pero mientras Juan el Bautista, porque no tenía la revelación completa, mandaba a preguntar a 2 de sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pablo, que tenía la revelación completa, así como nosotros, ¿qué hacía en la prisión? Por esta razón, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Versículo 14, por esta razón, dice Pablo en la prisión, ¿no? Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados, cimentados en amor, puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo para que muera por nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor edifique su iglesia.